Buenas noches. Lo que ustedes van a ver es el testimonio más esperado por la opinión pública y los medios de comunicación colombianos en los últimos tiempos. Se trata de la declaración de la expresentadora Virginia Vallejo y sus señalamientos en contra de Alberto Santofimio Botero. Según Virginia Vallejo, este político influyó de manera determinante en la decisión de la mafia de eliminar a Luis Carlos Galán Sarmiento, plan que se concretó y concluyó con el magnicidio que partió en dos la historia de Colombia. Virginia Vallejo, la hermosa presentadora, periodista y actriz de cine, llegó a la cima de su popularidad en los años 70 y 80 y después de su relación con Pablo Escobar, el capo del narcotráfico más grande de todos los tiempos, desapareció de la vida pública en medio de rumores, historias y versiones de toda índole. En caso de ser asesinada por su decisión de contarlo todo, Virginia Vallejo grabó hace pocos días un testimonio sobre el tema Santofimio que contiene además su visión sobre las relaciones de la política y el narcotráfico en nuestro país. Hoy Virginia Vallejo se encuentra en los Estados Unidos y desde allí autorizó la publicación de la grabación que ustedes van a ver en segundos y que por obvias razones de interés periodístico presentamos en este especial de Noticias RCN y Primera Línea. Bienvenidos. Este es el periódico del día de hoy, viernes 7 de julio de 2006, perdón, el periódico del día de ayer. Hoy es sábado 8 de julio del año 2006. Lo que motiva esta entrevista es lo que esto me produce. El contenido de esta grabación que estoy haciendo en presencia de tres amigos es el testimonio que yo hubiera querido ofrecer a la Fiscalía General de la Nación y a la patria en el juicio histórico contra Alberto Santofimio Botero, que pasará a la historia como uno de los episodios más vergonzosos de complicidad con el delito, con el narcotráfico y con todo lo que ocurrió en los años 80 en este país y que yo tuve el privilegio y el dolor de vivir. Hechos de los que fui testigo, que forman parte de la historia de este país y que vine a contarle aquí a ustedes esta noche en presencia de tres amigos. La persona que está detrás de la cámara, persona de mi mayor confianza, ha trabajado en historias sobre las violaciones de los derechos humanos en Colombia, uno de los países en nuestro continente, el que tiene mayores índices de violación de derechos humanos y en el mundo uno de los principales. Un periodista corresponsal de un medio económico muy importante de los Estados Unidos, medio hispanoparlante, quizás el más importante, el más leído, y la víctima de uno de los magnicidios familiar muy cercano de la víctima de Alberto Santofimio Botero. Este hombre que está aquí es un asesino. Lo único que él no hizo fue oprimir el gatillo. Yo sé que lo que estoy diciendo y lo que voy a contarles a ustedes aquí esta noche va a traerme todos los problemas, todo el dolor y todas las lágrimas que todavía me puedan quedar. Van a destrozarme los medios de la gran prensa liberal, los medios amigos de algunas familias presidenciales que están detrás de este sujeto, la clase política que lleva 20 y pico años recibiendo los dineros del narcotráfico, con los que se asesina a este pueblo, con los que han llevado al exterminio de partidos políticos, los que han degenerado en 3 millones de desplazados mendigos a las puertas de las grandes ciudades de este país, que jamás recuperarán su tierra, su casa, su finca, porque los paramilitares y los guerrilleros enriquecidos por el narcotráfico los sacaron para siempre de lo que había sido su tierra, su terruño y el lugar donde se ganaban la vida. Todo eso es consecuencia de lo que este criminal y Pablo Escobar armaron desde el año de 1982. Y pueden mañana salir a decirme todos los epítetos que quieran contra una mujer sola que quería dar su testimonio en la fiscalía, que se le ofreció al señor fiscal general de la Nación desde el martes en la mañana y que no se lo recibieron, y vamos a reunirnos en la semana entrante a ver qué fue lo que pasó. Si fue que mi oferta no llegó directamente al doctor Mario Iguarán, o si fue
que decidieron cerrar todo rapidito, porque mi oferta era la única que hubiera llevado a la fiscalía a probar que Alberto Santofimio Botero fue el autor intelectual de las muertes de, concretamente de Luis Carlos Galán y de posiblemente de muchas de las otras cometidas por Pablo Escobar. Yo conocí a Pablo Escobar en el año de 1982. Me enamoré de él. Y en alguna época creo que él también me quiso mucho. Yo me enamoré de un filántropo, un hombre adorado por su pueblo, un hombre que alguna vez me escribió este poema. No pienses que si no te llamo no te extraño mucho, no pienses que si no te veo no siento tu ausencia. Yo recorrí con él los pueblos de Antioquia, algunos pueblos de la costa. A donde llegábamos era un ídolo, movía multitudes, tenía un gran ego, se amaba más a sí mismo que al pueblo que lo aplaudía, pero era el único de los ricos de Colombia que había sido generoso con su pueblo, en un país donde los ricos jamás le han dado un sándwich a los pobres. Un día me dijo que venía a Bogotá. Él casi nunca venía a Bogotá, no le gustaba venir a Bogotá, no le gustaba ponerse corbata. Y me dijo que venía para traerme un cassette en el que se veía a un ministro recibiendo un soborno o un dinero para una campaña. Ese ministro era Rodrigo Lara. Cuando tocó el timbre subió Pablo, pero no llegó solo, llegó con todos los grandes capos de la mafia y con Santofimio. No se podían demorar mucho, se demoraron aproximadamente 50 minutos, una hora, porque iban para la casa de Alfonso López Miquelsen y doña Cecilia Caballero de López. Y tenían que estar allá más o menos a las 7:30, estuvieron apenas una hora. Ese día leímos estos poemas, ese día mi amiga Clara le escribió un poema también donde le dice: Pablo, no tengo que vivir horas extras para verte presidente de la República, porque lo que en esa reunión más o menos quedó planteado era que Alberto Santofimio iba a ser el próximo presidente y Pablo Escobar lo iba a suceder. Que el pueblo enamorado de ellos iba a votar por el uno y después por el otro. Y que hay del que se les atravesara. Trajeron un cassette en el que aparecía un señor recibiendo un paquete de otro señor. Me dijeron que ese señor era Rodrigo Lara, que el otro era Evaristo Porras, que estaba en la reunión junto con los Ochoa, el mexicano, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero. Eran como 20 capos y un montón de guardaespaldas, en un total como de 30 personas. Y estaba mi amiga que había venido de Cali y que le quería vender antigüedades a Pablo Escobar y le quería vender un Cristo para el padre Elías Lopera, un sacerdote que Pablo quería mucho. Entonces, en ese día que estábamos leyendo estos poemas y estábamos como muy contentos, todavía no habían matado a nadie, Pablo me mostró ese cassette y yo le dije: Pablo, perdóname, pero yo hice un programa sobre Medellín sin tugurios porque eso era una noticia. Tú ibas a sacar a 5.000 personas de un basurero y les ibas a dar 10.000 casas, cosa que ningún rico en Colombia ha hecho, y eso es noticia. Pero ya yo coger mi programa de televisión al ataque para denunciar a un ministro que yo no sé si es la persona que aparece en ese video, que yo no sé si el que le está dando el paquete es Evaristo Porras, porque todo es borroso, era una escena como de noche. Y yo no sé si lo que hay ahí es un soborno. Aquí está mi amiga vendiéndote un Cristo. Si tú me traes un paquete con la plata del Cristo, el día de mañana también van a decir que eso fue un soborno porque alguien lo filmó, tomó una foto. A mí no me consta que esos sean dineros que le dieron a un ministro para una campaña. Yo sé que ustedes ya sé que le dieron mucho dinero en las campañas presidenciales del 82 a Ernesto Samper, por ejemplo, para la campaña de López, que entiendo que la campaña de Belisario, los que son conservadores de ustedes, como el mexicano y Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, tu socio. Pero si yo voy a denunciar a Rodrigo Lara, tengo que denunciar entonces a todos los demás, porque hay 100 políticos que recibieron dinero de ustedes. Y yo además, la labor de mi programa es hacer noticias, no es denunciar a un ministro que recibió un dinero de ustedes. Consíganse a otro que les haga ese favor, y ellos se consiguieron a Edgar Artunduaga. De quien Pablo Escobar más adelante me dijo un día que era la peor rata de alcantarilla que había pisado la faz de la tierra. Esa noche
quedó muy claro que las aspiraciones presidenciales de ellos eran el propósito de Santofimio, de Pablo. Santofimio le decía a Pablo, Pablo, y lo tuteaba. Pablo le decía a Santofimio doctor, lo respetaba mucho, lo tenía casi endiosado, y Santofimio lo manejaba con el dedo chiquito. A pesar de que Pablo no se dejaba manejar por nadie, con Santofimio cambiaba. Era la única persona quien yo jamás le oí decirle doctor. Y yo le decía, pero si le estás dando esas millonadas y le estás financiando la campaña y lo vas a llevar a la presidencia, dile a Alberto. Me decía, no, yo le digo doctor, para conservar una cierta distancia. Me negué entonces a pasar en mi programa ese cassette donde una persona que ellos decían que era Rodrigo Lara recibía ese supuesto soborno o dinero caliente de un señor que parecía ser Evaristo quien estaba ahí. Se fueron para la casa de Alfonso López y doña Cecilia. Clara les vendió el Cristo para el padre Elías Lopera, quedó feliz, ella adoraba a este señor y le dedicó aquí queda. Todo este libro está lleno de los testimonios de las dedicatorias de esa noche. Poco tiempo después empezamos a ir a muchos pueblos. Pablo estaba empeñado en combatir el tratado de extradición porque a los grandes delincuentes solamente les asusta la justicia de los Estados Unidos. Yo siento mucho respeto, por ejemplo, por Perú, que cogió a Abimael Guzmán y botó la llave. No lo tuvo que extraditar. A Abimael Guzmán, el jefe de Sendero Voluminoso en un país tercermundista y pobre, allá lo tienen encerrado con vestido de rayas. Pero aquí en Colombia no pasa eso, aquí todos los delincuentes andan sueltos. Exterminaron a la Unión Patriótica 4.000 personas y no pasó nada, y 3 millones de desplazados, no pasó nada. Los paramilitares los acaban de soltar, amnistiar, los tienen pensionados, aquí no pasa nada. Todo el mundo sabe que este es el autor intelectual del asesinato de Galán, pero solamente han podido conseguir a un sicario que diga que él lo oyó en una oportunidad decir mata a Galán, Pablo. Yo no lo oí una vez, yo lo oí 12 o 17 veces. Y me acuerdo exactamente de 3. Nosotros empezamos a ir a giras. Por alguna extraña razón, yo era bella, era famosa, y siempre a los hombres poderosos les gusta impresionarme y ellos hacían mucho despliegue. Era de pronto como la única mujer de Bogotá pues vinculada por su experiencia en los medios a mucha gente importante, a la gente de sociedad que salía permanentemente en los cócteles, en las fotos de las embajadas, todo eso. Y a ellos les encantaba lucirme en las plazas públicas y salir como si fuera pues una persona que estuviera promocionando la candidatura presidencial de Alberto y las obras de Pablo Escobar, y efectivamente así lo estaba haciendo. Todavía yo creía que ellos eran unos benefactores de la humanidad, caí en esa trampa, cometí ese error, no me arrepiento porque era muy joven y me enseñó todo lo que ahora sé. Ya lo pagué con 20 años de lágrimas y ya no puedo cambiar la historia de mi vida. En el curso de una de esas, hubo un foro contra la extradición en Medellín, donde Pablo me dijo, ¿dónde quiere sentarse? Él me decía casi siempre usted, como buen antioqueño. Yo le di, ¿dónde quiere sentarse? En la mesa principal, con Santofimio, con Jairo Ortega, con el padre Elías Lopera y conmigo, mirando a los 400 hombres que van a bañar en sangre este país. Si se aprueba el tratado de extradición, el más pobre tiene 10 millones de dólares y el más rico tiene, no sé, 4, 5, 6 mil millones, año 82, 3. O quiere sentarse en la primera fila, donde están los más importantes mirándonos las caras a nosotros 6, que usted ya las conoce. Le dije, no, yo quiero sentarme en la mesa principal mirando a los 400 tipos, yo quiero ver quiénes son esos 400 tipos, quiénes van a ser. Yo era el único periodista invitado a esa reunión, y creo que era la única mujer entre toda esa gente. Después de esa reunión, o yo no sé si después de una reunión en casa de Iván Laforí en Barranquilla, muy similar, para tumbar el tratado de extradición, con los mismos 400, con la misma mesa principal, ya no estaba el padre Elías Lopera, estaba de pronto más bien alguien de la zona, de la costa de Barranquilla. Después de una de esas,
de uno de esos dos foros nos quedamos Santofimio, Santofimio, Pablo y yo hablando. Santofimio le dijo a Pablo, Pablo, ya definitivamente lo único que se atraviesa entre nosotros y el poder es Luis Carlos Galán y el nuevo liberalismo. Estamos más o menos, no dijo estamos coronados, pero que era un término que usaban mucho los mafiosos de la época y que terminó extendiéndose a todo tipo de actividades. Pero era algo así como ya nada nos va a detener. Con tu dinero, con tu liderazgo, con el amor que despiertas entre las multitudes de los pueblos donde has hecho donaciones muy importantes, con mi oratoria, con ya mejor, y con todo el apoyo de todo tu gremio. Después me di cuenta que no era el 100%, porque allá había mucho conservador, mucha gente que apoyaba era las políticas de mano dura del mexicano y de los mafiosos conservadores, porque no todos eran liberales, ni todos eran santofimistas, ni todos querían votar por Santofimio. Algunos me lo dijeron después, es que nos están obligando a que votemos por Santofimio, que yo soy godo, yo no soy liberal. Bueno, en el transcurso de esas reuniones me dijo, y Pablo dijo, sí, esto aquí realmente van a tener que aceptar que el poder es nuestro y que nosotros vamos a ganar y que aquí no se nos atraviesa nadie y ahí es el que se ponga por delante. Aquí esto ya se decidió, usted es el próximo presidente y yo sigo. Tanto que me decía Pablo alguna vez, tú vas a ser como mi Manuelita. Él estaba convencido que era el libertador, como de pronto más adelante también Hugo Chávez pensó que él era el libertador. Mucha gente ha querido emular al libertador, eso me parece respetable, ojalá hubiera en América Latina contemporánea gente que realmente pudiera emular al hombre más grande de América. Alguien por quien yo siento un enorme amor. Entonces, para aquella época yo adoraba a Pablo. Era un filántropo, era un líder, era joven. Él creía que era bello y lamentablemente a mí no me parecía que fuera físicamente lindo, pero a las mujeres no nos importa mucho el aspecto físico de los hombres, valoramos otras cosas. Y un buen día empezamos a ir a todos esos pueblos y a todas esas manifestaciones, y yo muchas veces hablaba en la plaza pública, y me empecé a dar cuenta que Santofimio cada vez empezaba a presionar más y más y más. Cuando nos quedábamos a solas, a veces incluso delante del mexicano, de Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, de los guardaespaldas de Pablo, tú vas a tener que sacar de la política a Luis Carlos Galán por las buenas o por las malas. Esto no puede seguir así, está cogiendo mucha fuerza, ese es el enemigo nuestro, te expulsó del movimiento, hay que acabar con él. Cada vez el lenguaje se iba volviendo más descarado, y cada vez Pablo estaba más silencioso. Santofimio habla mucho, es muy locuaz, yo también hablo mucho. Pablo era más bien de silencio, era difícil leer sus pensamientos, era bastante callado, medía cada palabra. Él estaba consciente de que se estaba convirtiendo en mito y que algún día las palabras suyas serían repetidas por otros, y que se volverían historia. Él estaba convencido de su condición de mito, viviente y después de muerto, desde muy joven, tenía 33 años en aquella época, la misma edad mía. En una segunda reunión de las que puedo recordar claramente y citar exactamente las frases que se dijeron, Santofimio le dijo, esto ya era digamos año 84, más o menos, año 84, no, yo di un cóctel, Pablo me dijo que diera un cóctel para recoger fondos para la campaña Santofimio porque parece que no le alcanzaba toda la plata que Pablo le daba. Y entonces que hiciéramos un cóctel con los líderes populares, que era 5.000 pesos la boleta de esa época, digamos que eso fueran 50.000 de ahora, de los barrios de Bogotá. Y fue un montón de gente, pues yo no voy a decir que humilde, porque una persona humilde no tiene con qué comprar una boleta que equivale a 50.000 pesos de hoy, pero eran gente, líderes populares, gente de clase media baja, para quien sus 5.000 pesos de esa época eran un esfuerzo, pero habían juntado la platica para ir a un cóctel en el apartamento de Virginia Vallejo, que era una estrella de la televisión en aquella época, y que les infundía cariño
quizás con la esperanza de conocer a Pablo, de quien habían oído hablar, y por un amor que despertaba a Santofimio entre las multitudes, porque tenía un carisma impresionante. Es un dolor también que ese hombre haya desperdiciado ese capital político que tenía, porque realmente en aquella época la gente lo quería. De todo esto no quedó sino naufragio, no quedaron sino muertos, no quedó sino desperdicio, todo convertido en un carroñero. Todos esos talentos desperdiciados, el del propio Santofimio, el de Pablo ni hablar, la cuota de decencia que le quedaba a la clase política de este país, Luis Carlos Galán asesinado prematuramente, está en el cielo. Le decía en estos días a una persona muy cercana a él, qué suerte de pronto que se salvó de toda esta podredumbre y que murió tan joven, y no nosotros que estamos condenados a seguir aquí vivos. Bueno, ese día, entonces di ese cóctel. Años después, Revista Semana publicó los años 80, cuando Virginia Vallejo daba fiestas para mafiosos. Miren ustedes que la única fiesta para mafiosos que diera un cóctel con gente humilde que pagó 5.000 pesos la boleta, a la que Santofimio se presentó en los últimos 5 minutos a darles ahí la mano y a salir corriendo porque estaba muy ocupado, iba para una comida muy elegante. ¿Usted recuerda la fecha? Esto fue posiblemente a finales del año 84 o principios del 85. Principios del 85. Yo era una persona muy privada y no hubiera dado un cóctel para gente que no conocía, 150 personas extrañas en mi casa. Lo hice porque Pablo me lo pidió y Santofimio también me lo pidió, y me dijeron que eso le iba a dar pues también una imagen, una prestancia al movimiento, y que toda esa gente quería conocerme, y yo en ese momento me sentía como Evita Perón. No, yo iba a ser Manuelita o Evita Perón, y estaba imbuida de ese mismo espíritu triunfalista de ellos, y es mi vida y no la puedo cambiar, y no estoy diciendo que me sienta orgullosa, pero empecé a sentir mucho amor por la gente, era auténtico, y yo estaba feliz con todos ellos en mi casa. Eso era la fiesta para mafiosos, no asistió ningún mafioso. Los capos estaban todos regados por el resto del país, ellos que iban a ir a eso, a ver a los líderes populares. Pablo nunca fue, y Santofimio llegó en el último momento. Eso es lo que llama Revista Semana fiesta para mafiosos. Aquí usted va a tenerse que hacer respetar. Si usted no empieza ya a tomar una actitud más beligerante, Pablo, a usted no lo van a respetar. Lo están atacando mucho, ataque. Y hay que cortar cabezas, las más visibles, porque esa es la única forma. Bueno, entonces, en esa segunda oportunidad que recuerdo claramente, poco después del cóctel, estábamos en alguna gira con mucha gente, por cierto, muy notable y muy importante, ya en gira política por distintos pueblos. Esto era pueblos de Antioquia, gente como Consuelo de Montejo, como Fernando, un ideólogo muy importante, como quién más, como Lucena Quevedo. Había gente, políticos y gente honesta, y gente que no había estado jamás en el narcotráfico ni nada, que habían sido políticos de profesión toda la vida y estaban en el movimiento de Santofimio y creían que sinceramente era un gran líder. Y estaban militando dentro de las filas del partido de Santofimio. En uno de esos pueblos, después de que pasó pues toda la manifestación y todo, volvimos a quedarnos Pablo, Santofimio y yo solos. Ya habían matado a la Arabonilla, ya el ambiente estaba cambiando, ya los medios, sobre todo El Espectador, le estaban empezando a dar muy duro a Pablo y a Santofimio. Y obviamente, y cada vez entre más les daban palo, más se fortalecía la imagen de Luis Carlos Galán, que había expulsado a Pablo del movimiento, y Pablo no se lo perdonaba. Se fortalecía, y más con la muerte de Rodrigo Lara. Poco después del Casete y de Artunduaga y de toda esa historia. Y en una de esas reuniones,
ya empezaron las muertes que se le atribuían al mexicano. Muchas muertes, los organismos de inteligencia muy al servicio del narcotráfico, por lo menos ellos decían que estaban infiltrados. Yo muchas veces en las casas donde Pablo tenía oficinas decía, ¿quiénes son aquellos señores que están allá? Y me decían, estos son los del DP2 de acá, o estos son los que vinieron de Bogotá, o esos son del DAS, o esos son de no sé qué. Yo veía sabía que había una relación muy cercana del mexicano con el ejército. La idea era acabar con la guerrilla, sobre todo porque habían secuestrado a Marta Nieves Ochoa y había una retaliación muy brava del narcotráfico contra la guerrilla. Todavía no había pasado lo del Palacio de Justicia. Y en una de esas reuniones, Santofimio, Pablo y yo estábamos sentados, creo que estaba Gustavo Gaviria Rivero, su primo, el socio de Pablo, el cerebro de la parte del narcotráfico, porque Pablo ya se ha ido volviendo cada vez más político, y el otro era el que manejaba el negocio. Que no es ninguno de esos primos que salen en televisión hoy en día, no es un primo que mataron por la misma época en que mataron al mexicano, por allá 89 o 90. Y Santofimio le dijo, mire Pablo, usted va a tener que eliminar a mucha gente, esto se nos está atravesando mucha gente entre nosotros y el poder, ya esto se está volviendo, es una guerra, aquí usted va a tener que eliminar cabezas. Y yo dije, ¿cuáles? Entonces me dijo, pues las más visibles por lo menos. Aquí usted va a tenerse que hacer respetar, dijo Pablo. Si usted no empieza ya a tomar una actitud más beligerante, Pablo, a usted no lo van a respetar. Lo están atacando mucho, ataque. Y hay que cortar cabezas, las más visibles, porque esa es la única forma. Había ido cambiando el lenguaje. Llegó el año 85, lo del Palacio de Justicia, de eso es un capítulo aparte, y el día que se llegue a abrir ese proceso, yo quisiera declarar una escena de la que fui testigo. Pero no voy a salirme del tema ahora, porque eso fue una cosa que fue idea del M-19 y en la que no participó Santofimio, y que después Pablo capitalizó y terminó en una tragedia que ni el M-19, ni Pablo, ni nadie había visualizado que llegaría a tener esas dimensiones, pero con la que se pretendía arrodillar al Estado de Derecho, como le oí decir a Santofimio, tienes que ponerlos de rodillas, por esos mismos días, seguramente unos días antes de lo del Palacio de Justicia. Esto fue varios meses antes, porque en esa época, porque después del Palacio de Justicia yo no lo volví a ver. Esto debió ser, lo del Palacio de Justicia fue noviembre del 85, entonces esto debió ser septiembre, octubre, cuando ya le oí decir lo siguiente. Le dijo Pablo, es que Galán está cogiendo mucha fuerza, es que eso es lo único que me preocupa, tú vas a tener que hacer algo. Vas a tener que hacer algo. Y entonces voy a tratar de recordar las palabras exactas. Si lo eligen, al otro día te extradita. Si lo eliminas, al otro día pones al país de rodillas. Y usted se lo tiene que decir, Virginia. Y yo le dije, no, yo no se lo tengo que decir. Al otro día los extraditan a ustedes dos, todos los que quedan vivos. Eso no es que mataron a Luis Carlos Galán el otro día a ustedes. Pero, ¿cómo que no? Esto es una guerra. Las guerras, en otra reunión anterior, perdón, en la anterior, él había dicho una frase que a mí me impresionó mucho, y es: las guerras no se ganan a medias. Eso no es que quedan medio ganadores y medio vencedores. En las guerras quedan los ganadores y los vencidos. Usted va a tener que decidir, Pablo, tú vas a tener que decidir en cuál de los dos es que quieres quedar. Ya estás metido en una guerra, esto no tiene vuelta de hoja, esto es con toda, y Galán es la persona a la que hay que eliminar. Esto no es aquí con más agüita, paños tibios ni aguas. Esto es así y no hay que hacer. O si no, estás extraditado al otro día. Y dele con la extradición. Como la única cosa que Pablo Escobar, toda la vida de Pablo Escobar, desde que, yo creo que desde el nombramiento, no, desde que Galán lo expulsó del movimiento, se convirtió en una lucha contra la extradición. Ya él no quería ser ni el traficante más rico del mundo,
ni el hombre que tenía más novias modelos, ni el hombre con la finca más grande, ni el hombre más famoso, aunque finalmente esa era su segunda motivación, la fama o la grandeza o salir en las revistas. Pero su razón de ser en la vida, de su guerra, de todo, era acabar con la extradición. Y Santo Efimio lo sabía mejor que nadie. Santo Efimio era el Maquiavelo, aunque no, yo no quiero realmente ensuciar la memoria de Maquiavelo, porque Maquiavelo era un hombre brillante y que tenía principios y que nunca le dijo a César Borgia que había que matar a todo el mundo. Tocaba la flauta y la cobra bailaba al son que le tocara. Pablo empezó a tener una dependencia. Yo muchas veces le dije, cuando ya nos quedábamos los dos solos, Pablo, tú lo estás financiando. Es él, te está dominando, te estás poniendo totalmente en manos de él. ¿Cómo vas a empezar ahora a matar a todo el que se les atraviese? Pues porque ya ustedes no van a ser presidente y sucesor nunca. Eso se acabó el día de la muerte de Rodrigo Lara, y yo no te voy a preguntar si lo mataste o no, porque uno no hace preguntas cuya respuesta conoce. Entonces, estás totalmente en manos de ese tipo. Y tú sabes que ni él ni tú van a ser presidentes, entonces ¿por qué siguen con esa bobada? Y Pablo, te van a usar para asesinar a Luis Carlos Galán y abrirle el camino a la presidencia a otro tipo. Ya no es Santo Efimio, no eres tú, es a otro. Con los CDTs de... Yo vivía en las Islas del Rosario y volví en el 87 y salió en los periódicos que me había suicidado, que me habían enterrado en la clandestinidad, que tenía sida, que me habían cortado la cara, que me la habían vuelto a armar. Las cosas más aterradores. Empezó una campaña de difamación y de presión y de amenazas y de llamadas anónimas, y una cosa aterradora, porque Pablo se había embarcado en una guerra realmente que se volvió una guerra contra el país. Y como los medios no lo podían atacar a él, ni la gente lo podía amenazar a él porque le inspiraban terror, entonces me atacaban a mí, que era una mujer sola y que era pobre. Entonces las amenazas venían contra mí y la vida mía se volvió un infierno. En el año 87 lo vi a él 2 veces, a principios del 87, cuando me dijo que toda esta gente que me estaba haciendo daño, él iba a poner una bomba. Le dije, no, por el amor de Dios, no vas a hacer eso. Llámalos y dígalos que no me molesten más. Pero ¿cómo vas a ponerle una bomba? Por Dios, yo no quiero ser partícipe, yo soy un testigo de tu vida, y como dices tú, el cronista de Indias, que algún día va a escribir tu historia, porque él me decía, mi historia no la van a escribir mis muchachos, ni la va a escribir Santo Efimio, ni la va a escribir Samper, ni la va a escribir el nuevo liberalismo, ni la van a escribir los periodistas, porque con ninguno de ellos he tenido una relación sentimental como la que he tenido contigo. Entonces me conoces mejor que nadie y has sido testigo de todo, de los momentos claves, porque para los momentos claves él siempre me pedía que estuviera ahí, y ponía 11 aviones a mi disposición y 2 helicópteros. 11 aviones. Nadie en Colombia, y creo que hasta el día de hoy tiene 11 aviones, hoy deben tener 11 aviones, tal vez, no sé, las FARC o los paramilitares. En aquella época nadie tenía 11 aviones. La última vez que lo vi, le dije, a finales del año 87 yo trabajaba en el Grupo Radial Colombiano y conocí a Gilberto Rodríguez y a Miguel, que eran los dueños del Grupo Radial Colombiano. El director era Carlos Lemos Simons y yo trabajaba allá. Era la única gente que ya me daba trabajo, nadie más me daba trabajo. Y alguna vez le dije a Gilberto Rodríguez, Gilberto había estado en la cárcel en España y había regresado al país, y yo le dije, ¿por qué no pasas por mi casa y hablas? Porque es que yo quiero proponerte a ti y a Pablo que paren esta guerra que va a acabar con este país, por Dios. Ustedes ya le propusieron allá en Panamá a Alfonso López o al gobierno Belisario, con López estando ahí, que por favor, que pagaban la deuda externa,
que entregaban las rutas, que entregaban los insumos, que ayudaban a desarmar a la guerrilla, que era un problema muy grave en ese momento, que en fin, que trataban de pacificar el país. Eso era la administración Betancourt. Este es otro gobierno. ¿Por qué no hablan ustedes, incluso con Luis Carlos Galán? Le dije, todo el mundo tiene un precio, y él está cogiendo una fuerza impresionante. Me dijo, usted está proponiéndome que lo soborne. Le dije, no, le estoy proponiendo que yo creo que el precio de él puede ser la paz. ¿Por qué no hablan ustedes con él? Y le dije, mire Pablo, se han sentado a negociar los alemanes con los gringos después de la Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall, los japoneses después de Hiroshima con los americanos, la paz de Westfalia después de la guerra de los 30 años, toda la historia está llena de armisticios, de negociaciones. Un hombre como Luis Carlos Galán, no, ustedes no lo van a comprar, pero si ustedes le venden la paz, es muy posible que se interese en una nueva fórmula, la que Belisario no podía aceptar porque la campaña del 82 sí había recibido dineros calientes y seguramente él estaba inhibido, mientras que Luis Carlos Galán no ha recibido dinero de ninguno de ustedes y entonces no tiene ningún tipo de inhibición ni rabo de paja y ustedes pueden decirle, aquí venimos y le dije, Gilberto, ¿por qué no pasas? Porque yo quisiera llevarle a Pablo la posibilidad, alguna apertura de que ustedes dejen de desangrarse. Ustedes se están matando entre ustedes dos y están acabando con el país. Entonces, entonces Gilberto me dijo, voy para tu casa. Y yo dije que bueno, vamos a poder hablar. Llegó con Santofimio, no llegó solo. Eso cambió completamente el tema de conversación. Ya no íbamos a hablar de Pablo. Ya yo sabía que el tema de conversación era otro. Se demoraron 20 minutos porque iban para donde el doctor Alfonso López, a quien Gilberto Rodríguez adoraba y decía que era la mente más formidable y perversa del país, que lo adoraba por la perversidad. Yo me di cuenta que me atacaron a Pablo en esos 15-20 minutos. El tema de conversación más o menos fue pues, que Pablo se volvió un terrorista, que se enloqueció, está matando a todo el mundo. En cambio nosotros sí somos inteligentes y sí somos elegantes. Las cosas se arreglan al más alto nivel, a nivel de familias presidenciales, del Congreso. A todo el mundo le gusta la plata, los viajes a Europa. Eso no es poniendo bombas y manejando las cosas desde abajo como que si fueran guerrilleros y terroristas. No, nosotros manejamos la cosa con altura, nosotros somos unos caballeros y aquí vamos para donde el señor presidente, que nos va a recibir en su casa, es presidente, y todos ellos eran muy elegantes y yo vi Santofimio totalmente en una relación muy entrañable con los Rodríguez Orejuela. Poco después viajé y hablé con Pablo, que él quería saber en qué tónica estaba Rodríguez Orejuela. Y le dije, mira Pablo, estuvo... Entonces le dije, Pablo, antes de contarle lo de... nos reunimos, esa fue la última vez que lo vi, era de día. Las veces anteriores que lo había visto siempre me tocaba viajar de noche por unas carreteras horribles. Hagan de cuenta ustedes Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Imagínense ustedes las medidas de seguridad que tomábamos para vernos. Nadie sabía cuándo nos íbamos a ver, solamente gente muy cercana. Los muchachos que me recogían en el aeropuerto, yo viajaba en los aviones de él, los muchachos me llevaban por unas carreteras horribles 3-4 horas. Era prácticamente por entre la selva, eso era saltando los huecos. Vivía oculto, como viviría hoy en día el hombre más buscado del mundo. Ese día del 87, la última vez que lo vi para contarle que Santofimio había ido a mi casa con Gilberto, Pablo era de día y ya no estaba en una de esas casas horribles de esa colección, tenía no sé cuántas, 500 por toda Antioquia. Era una casita bonita con florecitas y macetas y había una señora, una aseadora barriendo, oyendo la conversación y todo, y era de día y estábamos los dos hablando. Ya nuestra relación no era la misma, ya era una relación muy contestataria y yo me dolía profundamente lo que estaban haciendo con el país y me sentía casi que avergonzada de ser parte de todo eso, de haber cometido el error de estar presente en esos momentos. Nunca vi planear un crimen,
pero decían delante mío, vamos a cometer este crimen un día de estos o más adelante, o la idea es que vamos a acabar con todo el que se nos ponga por delante. Ya no sentarme a oírlos planear un crimen, si me hubiera convertido en un cómplice, ni ellos lo hubieran hecho delante mío, ni yo hubiera asistido a ese tipo de escena. Entonces ese día estábamos los dos solos, la señora barriendo, y vino el tema de Galán. Entonces le dije, Pablo, mira, ¿será que le podemos pedir a la señora que se retire y barra más tardecito? Y le dijo, sí, váyase fulana, y quedamos hablando solos. Entonces le dije, mira Pablo, tú vas a tener que vivir con una realidad, y es que Luis Carlos Galán va a ser el próximo presidente. Gústete o no, él va a ser el próximo presidente, y tú vas a tener que negociar con él. Y me dijo, ¿qué? Repítame eso. Le dije, que vas a tener que negociar algún tipo de paz con él, Pablo. Y yo estoy segura que él lo va a querer negociar contigo. Él tampoco quiere que tú acabes con el país. Tú estás en una posición de un gran poder, debes de ser más rico que antes. Has puesto al país de rodillas, como te dijo Santofimio desde que lo conozco. Ya lo arrodillaste, ¿ya qué más quieres? Negocia con él. Y me dijo antes, muerto. Usted no se ha dado cuenta, yo estoy en una guerra. Esto ya no tiene vuelta de hoja. Le dije, pero lo van a elegir. Me dijo, puede que lo elijan, pero no se posesionan. Eso sí, póngale la firma. No se posesionan. Y le dije, Pablo, mira, tú sabes una cosa. Santofimio te está metiendo en la cabeza que tienes que asesinar a Luis Carlos Galán. Y me dijo, ¿usted cree que es para que él, porque él quiere ser presidente? Le dije, no, por Dios, ni tú ni yo pensamos ya nadie que él pueda ser presidente después de lo de Rodrigo Lara, después de todo lo del Palacio de Justicia, no. Yo lo veo a él muy casado con Luis Rodríguez Orejuela, muy en preparando la candidatura de Ernesto Samper, muy con la Casa López, muy cercanos, cada vez más cercanos a los organismos de inteligencia, General Maza, toda esa gente. Pablo, te van a usar para asesinar a Luis Carlos Galán y abrirle el camino a la presidencia a otro tipo. Ya no es Santofimio, no eres tú, es a otro. Me dijo, no, usted, mejor dicho, no sea ingenua. Yo tarde o temprano esto es una guerra y yo voy a tener que matar a Luis Carlos Galán, no sé cuándo, pero eso va a ocurrir. Tendría que ocurrir un milagro, que él cambie de idea sobre la extradición. Ya si él cambia de idea sobre la extradición, eso es distinto. En ese momento nos fuimos en el carro y él me iba a llevar al hotel para que después sus muchachos me llevaran al aeropuerto. Porque era la primera vez que yo viajaba en avión particular y era la primera vez que iba al aeropuerto de Río Negro, que estaba más o menos recién inaugurado, esto era el año 87. Y entonces en el camino íbamos hablando y por cierto paramos en un semáforo, la señora que estaba aquí al lado se refregó los ojos y no podía dar crédito que fuéramos pues, el hombre más buscado del país y una presentadora de televisión muy conocida en un mismo carro a las 12 del día y a plena luz del día. Él manejaba muy bien, el mejor volante que he conocido en mi vida, era extraordinario, competidor de carreras junto con Gustavo Gaviria. Y en el camino nos fuimos hablando y el tema era Galán. Y yo le decía que Santofimio lo estaba usando para matar a Galán para sus propios fines, para que él fuera el terrorista, mientras que el cartel, que era de su competencia, iba a sacar de presidente al tipo que les convenía, con el aval del expresidente que patrocinaba Ernesto Samper y los Rodríguez Orejuela ayudando en la financiación de todo eso, ellos muy elegantes, muy caballeros, muy inteligentes, sin untarse las manos de sangre ni de bombas como Pablo, y que a él lo iban a coger de bobo para asesinar a Luis Carlos Galán y que se quedara con el pecado mientras los otros, y lo iban a matar, los otros coronaban y seguían manejando el poder. Esta absolución de Santofimio es un segundo asesinato de Luis Carlos Galán, un segundo asesinato de los magistrados del Palacio de Justicia, un segundo asesinato del avión de Avianca, del atentado al DAS, del atentado del Centro 93, de todos los muertos que quedaron sin que nadie los indemnizara, sin que los culpables fueran a la cárcel. Bueno, muchos están muertos, unos pocos que sobrevivieron están en la cárcel.
pero los cerebros de la clase política que están detrás de esos homicidios siguen en la impunidad. Ya estás lista y arreglada. No lo volví a ver y poco tiempo después me fui para Alemania, me gané una beca y me quedé allá y allá me enamoré y pasé un tiempo muy largo y un buen día decidí volver a Colombia y me empezaron a hacer entrevistas en las revistas y me preguntaban todo el tiempo por él. Entonces en la revista Al Día la directora me preguntó qué pasó con Pablo Escobar y yo le dije, vea, ¿por qué no le pregunta más bien a él por mí? Estoy hasta acá de que me pregunten por Pablo Escobar, no lo veo desde el 87 y no sé qué habrá pasado. Pregúntele a él por mí si es que le da una entrevista, porque entiendo que no ha vuelto a darlas. Al otro día él llamó y me dijo, leí lo que usted dijo de mí. Ya chequeé su teléfono y como lleva tanto tiempo por fuera, está seguro y podemos hablar. Y me dijo, ¿por qué dijo eso? Y le dije, porque estoy hasta la coronilla de que después de tanto tiempo me sigan preguntando por ti, Dios mío. ¿Cómo puedes vivir en este país, Pablo? ¿Cómo puedes tener la conciencia tranquila con estas cifras? Y me dijo, eso hay que echarle tierra, lo mío es una guerra y en las guerras quedan muertos. Y quedan miles de muertos. Y hay que ganarla y hay que echarle tierra y ahora el país se está componiendo porque viene la constituyente y en la constituyente el 60% de la gente es nuestra y ya está cuadrada y le dije, eso mismo me han dicho que de los Rodríguez, que ellos tienen cuadrado también el 60%. Y me dijo, si ellos quieren comprar a los senadores y cuadrarlos por el lado, que se gasten ellos la plata para cuadrarlos. Yo los tengo cuadrados lo mío no es pasando platicas ni cosas de esas, lo mío es dando chumbimba. Yo sigo en mi guerra y estoy en esas y en esto no me para nadie, pero apenas se están haciendo unas negociaciones muy importantes. Le dije, y ese 60%, ¿quién te lo cuadró? Santofimio, ¿te sigue haciendo favores? Como en el 87 me había dicho, en eso estamos trabajando con Santofimio y con el mexicano. Esa vez le dije, ¿y te sigue haciendo favores? Me imagino que él te cuadró el 60% del Congreso, porque él es el que te hace ese tipo de cosas. Y me dijo, no me hable de Santofimio, porque yo antes perdono a Galán, donde quiera que esté, que a Santofimio. Y le dije, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Entonces me dijo, usted es muy inteligente y usted sabe lo que eso quiere decir. Le dije, un momento, Pablo, quiere decir que por fin te diste cuenta que fue un error hacer todo lo que el tipo te propuso desde que yo los conocí a ustedes dos juntos. Me dijo, yo no le puedo contestar eso por teléfono, ya tenemos 12 o 13 minutos, su teléfono está seguro, pero yo no sé los míos. Se están haciendo cosas muy importantes, se están conversando cosas muy importantes con el gobierno Gaviria. Algún día le contaré. En este momento tengo muchas medidas de seguridad. La situación con los Rodríguez y con Massa es muy brava, y con la policía tengo que tener muchas medidas de seguridad. No podemos hablar personalmente, pero después de la constituyente de pronto la llamo o de pronto no volvemos a hablar, yo no sé, pero es que no me gusta que usted me hable así. Y le dije, ¿qué quiere decir eso de que no perdonas a Santofimio? ¿Qué pasó? Me dijo, no puedo decirle por teléfono, no puedo decirle por teléfono. Le dije, ¿qué quiere decir? ¿Que estás arrepentido de algo? Me dijo, no, yo no me arrepiento de nada. Adiós. Y nunca más lo volví a ver. Yo sé que con esto que estoy diciendo estoy echándome muchos enemigos. Pero como me decía alguien hace unos días, si ya toda esa gente te ha atacado tanto y han sido tan enemigos tuyos, no tienes absolutamente nada que perder, que van a atacarte con todos los epítetos, con todos los adjetivos, con todas las canalladas. Y yo no los pienso contestar.
Yo voy a escribir mis libros en los que cuento absolutamente todo. Y el día que se vaya a lanzar el libro, daré una entrevista y ustedes podrán hacerme más preguntas o más precisiones. No me voy a defender de absolutamente nada, no tengo de qué defenderme. Ya me dijeron de todo y ya, si quieren llover sobre mojado, están en libertad de hacerlo. Lo único que quiero decirles es que esta absolución de Santofimio es un segundo asesinato de Luis Carlos Galán. Un segundo asesinato de los magistrados del Palacio de Justicia, un segundo asesinato del avión de Avianca, del atentado al DAS, del atentado del Centro 93, de todos los muertos que quedaron sin que nadie los indemnizara, sin que los culpables fueran a la cárcel. Bueno, muchos están muertos, unos pocos que sobrevivieron están en la cárcel, pero los cerebros de la clase política que están detrás de esos homicidios siguen en la impunidad, y la prueba es que aquí está en la misma página el sindicato. El periódico, en vez de decir que este es un sindicato, elogia su talento para la oratoria. Todavía maneja el tiempo como manejaba Escobar, como un encantador de serpientes. Así se defendió en 6.5 horas, prácticamente el inocente. Así se defendió. Y al lado, una noticia donde Samper ya aceptó la embajada en París. ¿Por qué cerraron ese juicio tan rápido? Para que no se dañara esta embajada en la ciudad más bella del mundo, donde el hijo de este es coincidencialmente el cónsul. Eso que Escobar soñó alguna vez con cambiar, y eso que este hombre hace 24 años decía que iba a cambiar, sigue igual que nunca. Ahora es peor que nunca. Estos dos titulares en el principal periódico del país son una vergüenza. Siento que es mi deber contar todo lo que pasó para que los niños de ustedes y los nietos de ustedes sepan lo que ocurrió aquí en estos 20 años, y la historia no lo cuenten los vencedores de la clase política corrupta que nos sumió en esta cloaca en la que estamos, donde hay 3 millones de desplazados convertidos en mendigos a las puertas de las grandes ciudades y 500.000 muertos que no tuvieron quien los defendiera, gracias a algo que cranearon este hombre y Pablo Escobar hace 22 o 23 años. Impresionante testimonio. Esta noche, después de nuestra última emisión de noticias, tendremos en primera línea una entrevista con el periodista Gonzalo Guillén, investigador del periódico Nuevo Herald, quien ha trabajado con Virginia Vallejo durante los últimos meses y quien fue testigo excepcional de la grabación del testimonio que ustedes acaban de ver y de los últimos momentos de la diva en Colombia antes de ser llevada a los Estados Unidos en un avión de las autoridades de ese país. Hasta pronto.